Y bueno, vamos a entrar a nuestro estudio. Tere me dijo que estudiáramos el Salmo 1. Entonces, si me acompañan cada una buscando en sus bibliecitas, vamos a estar meditando y escudriñando el Salmo 1 juntas y también a compartir un ratito. Ok, vamos a leer, dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son con el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que en este salmo es uno de los salmos más conocidos de la Escritura. El salmo es un salmo de sabiduría y bueno, sabemos que los salmos de sabiduría son muy parecidos en muchos aspectos en los proverbios, porque en ellos encontramos cómo ser bendecidas, la manera de ir por el camino correcto y cómo andar en los caminos de Dios, donde también nos advierten cuáles son las sendas erradas o equivocadas, ¿verdad? También en los salmos tratan de cada etapa y cada experiencia de la vida. Cuando vemos cualquiera de ellos, incluyendo este Salmo 1 que estamos leyendo hoy, vemos que esos pasajes nos apuntan a la sabiduría de Dios, nos trazan los caminos de Dios. Además, estos salmos también nos apuntan directo a Jesús, a Cristo, quien es en sí la sabiduría de Dios. Ahora, el Salmo 1 es realmente un prefacio, como una traducción al libro completo de los Salmos. Este himno corto de solo 6 versos es la base sobre la cual descansa el resto del libro de los Salmos. Encontré que decía Charles Spurgeon, dijo que podemos considerar este salmo como el texto sobre el cual el conjunto de los salmos constituye un sermón divino. Entonces, primero quisiera dejarles iniciando un reto, que es que lean ustedes mismas durante esta semana el Salmo 1, ojalá en diferentes versiones de la Biblia, lo lean una y otra vez, lo mediten y hasta si pueden hacerlo, memorizarlo, porque realmente es un salmo lleno de sabiduría de principio a fin, donde nos muestra muchísimas cosas y donde podemos aprender muchísimo cada una. En los primeros versos vemos el carácter y las bienaventuranzas de la persona piadosa. En los versos 4 y 6 vemos el otro lado de la moneda, que es el carácter y el destino de aquellos que son malvados, pecadores o impíos, ¿verdad? Dependiendo de la traducción en la que la leamos. Y hemos aprendido que definitivamente en este salmo está dividido y es muy evidente dos paralelos opuestos o contrastes muy visibles, ¿verdad? Notables, como por ejemplo que vemos 2 clases de personas o con 2 estilos de vida, que está la senda del justo y está la senda del malvado. Una senda está centrada en Dios y la otra es una senda llena de egoísmo. También hay una que lleva a la bendición y la otra lleva a la destrucción. Podemos notar el contraste desde la primera palabra del Salmo, bienaventurado, y la bendición y felicidad de un hombre piadoso. Pero luego vemos la última palabra del Salmo que dice perecerá, ¿verdad? Y se ve definitivamente aquí el pecado y la maldad del hombre impío. ¿Quién perecerá? Entonces están estas 2 palabras contrastadas muy evidentes, que es la bienaventuranza y la perdición. Es un contraste muy, muy notable. Vemos estos 2 destinos diferentes contrastados en este salmo y vemos el resultado y el futuro de la persona piadosa, quien se sostendrá y resistirá, contrastada con el futuro y destino de la persona impía, y esta persona perecerá. También en este pasaje del Antiguo Testamento que les quiero leer hoy, encontramos también algo
muy de la mano con este salmo, y es el que vemos precisamente en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 13, 14, para las que están tomando nota. Dice: Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Definitivamente una lleva a la destrucción y otra lleva a la vida. Y la puerta que lleva a la vida es encontrada por muy pocos. Jesús continúa hablando en el Sermón del Monte acerca de estos dos árboles diferentes. Podemos ver ese contraste entre dos estilos de vida. Hay un árbol saludable y hay un árbol enfermo. El árbol saludable da buen fruto y el árbol enfermo da fruto malo. Como podemos verlo también, si están apuntando notitas, en el Jeremías 17:8, dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Luego podemos ver que aquí hay un hombre sabio y hay un hombre necio. ¿Recuerdan cómo esos dos hombres construyen sus casas sobre cimientos distintos? Está el hombre sabio que fundó su casa sobre la roca, pero el hombre necio fundó su casa sobre la arena. Y cuando uno tuvo resultados muy diferentes, la casa construida sobre la roca se mantuvo firme, pero cuando vinieron las tormentas, se mantuvo firme cuando vinieron las tormentas, ¿verdad? Pero el otro, en cambio, en la tormenta cayó, fue molida y fue destruida, ¿verdad? Eso nos reta a preguntarnos hoy, ¿en qué senda estoy caminando, verdad? ¿Estoy caminando en la senda del sabio o en la senda del necio? Y la respuesta a esa pregunta determina definitivamente el resultado de nuestra vida, determina nuestro destino eterno e incluso determina cómo estamos viviendo hoy en esta tierra. Pero ahora quiero que nos enfoquemos por unos momentos en la primera palabra de este salmo, que ha dado la palabra dichoso o bienaventurado, y esa palabra hebrea es usada 26 veces en los salmos y es usada exclusivamente por Dios para bendecir al hombre, y su significado podríamos decir también que es felicidad, es feliz, ¿verdad? Y en este salmo, se encuentra el secreto de la felicidad. Las bienaventuranzas son el secreto de Dios para la felicidad. Dice muchas veces en sus salmos, vamos a ver muchas veces la palabra dichosos, bienaventurados, aquellos que andan en sus caminos. Y no se va a referir a una felicidad escasa, sino a una felicidad abundante y una felicidad que se desborda, un gozo inexplicable. Podemos ver esa idea durante todo el curso de los salmos. Y este concepto de Dios de querer bendecir a su pueblo con abundante paz, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos enfrentando. Y permíteme leerles algunos de los versículos de los salmos donde podemos encontrar estas palabras. Hay un montón, tenía una lista grandísima, pero bueno, dejé solo algunos para que tomemos nota, y lo podemos encontrar en Salmo 2:12, que dice: cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. También está el Salmo 32:1-2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. También está Salmo 44. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Salmo 65:4. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Y luego tengo Salmo 94:12. Bienaventurado es el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Como que
podría no sonar como una bendición muy abundante, ¿no? ¿Verdad? ¿No creen que es como a quien le gusta ser corregido? Pero la Escritura dice que aquel que es disciplinado por Dios, el hijo, quien es humillado por Dios, es bienaventurado y es dichoso. Dice que bienaventurado es la persona a quien Él instruye en su ley. Entonces, hasta en las correcciones vemos esa bienaventuranza en el Señor. Ahora, mientras escuchábamos estos versículos, ¿qué creen que Dios quiere que seamos bienaventurados? Él quiere que seamos felices y tengamos una felicidad que sobreabunde a pesar de todo lo que estemos viviendo. Y eso es en lo que quería enfocarme hoy, porque en nuestra actualidad estamos viviendo ahorita tiempos bastante difíciles, bastante novedosos, por decirlo así, o tiempos diferentes que no estábamos acostumbradas a enfrentar. Como decía Tere, definitivamente hemos tenido muchas pérdidas en todos los aspectos, pérdidas de seres queridos, pérdidas de fe, pérdidas de economía, pérdidas de trabajo, incluso de relaciones. ¿Cuántos divorcios se han oído en las estadísticas en este tiempo? Pero cuando nosotros decidimos llevar el consejo que aquí estamos viendo, que es permanecer en su palabra, vemos es la importancia en este salmo de la centralidad de la palabra de Dios como el fundamento para nuestra felicidad. Es esencial si vamos a tener una vida bendecida, fructífera y justa, que estemos basadas y cimentadas en la palabra de Dios, que es la que realmente nos va a dar ese aliento, esa fuerza, esa sabiduría para enfrentar cualquier situación a la que nos veamos en esta vida, ¿verdad? Que vayamos a enfrentar. Porque si algo tenemos seguro es que vamos a tener momentos de dificultad, momentos de tormenta, momentos de oscuros en nuestra vida. Pero definitivamente en el Lucas 11:28 Jesús dijo, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Definitivamente la palabra de Dios es nuestro sostén. Así que una vida que está centrada en la palabra de Dios, una vida que escucha la palabra de Dios y sobre todo obedece la voluntad de Dios, resultará una vida bendecida a pesar de cualquier cosa que estemos enfrentando. Sea lo que sea que estés viviendo hoy, es importante que nunca dejemos de darnos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de Jesús en nuestras vidas, en una relación personal, profunda, íntima con Él diariamente, a través de su palabra, a través de la oración, y que necesitamos depender de Él, porque es lo único, si algo nos hemos dado cuenta en este tiempo, es que Él es el único que permanece, el único que perdura, el único que está ahí siempre. Y no estamos diciendo no te estoy diciendo que tenés que leer un plan específico en la palabra de Dios, pero sí ser intencional y no negociar ese ratito de estar aferrada a su palabra, ¿verdad? Y tener ese tiempito tuyo con Él para disfrutar de esta bienaventuranza que habla el Salmo 1, que no es aquella que depende de tus circunstancias o de cómo nos sentimos. Esta clase de felicidad no está controlada ni disminuida por la adversidad que viene a nuestra vida. Este salmo promete una clase de bienaventuranza y de felicidad que durará, que perdurará sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y en este año precisamente, bueno, en el 2020 de pandemia, yo quisiera abrir un poquito mi corazón y contarles un poquito de una experiencia personal que hemos vivido como familia, como matrimonio, como iglesia. Y es definitivamente el experimentar la sequía, el ver un momento de prueba. James y yo ya estamos entrando en nuestro año 19 de casados, por la gracia de Dios. Desde que nos casamos hemos tenido diferentes tipos de pruebas,
definitivamente, incluso otro tipo, pruebas económicas también, pero como esta, hermanas, o sea, nunca hemos vivido algo tan fuerte como fue la pandemia. Mi esposo, aparte de ser pastor, él es pastor bivocacional y su familia tiene negocios en turismo acá en Costa Rica. Tiene un tour operador, tiene un hotel en Monteverde, que es una zona como de montaña, aquí en Costa Rica muy famosa, muy linda y todo. Resulta que como algunas de ustedes saben, y si alguna por acá también allá en México vive de turismo, si hay una industria que se vio afectada fuertemente en este tiempo de pandemia, ha sido el turismo, porque definitivamente al cerrar fronteras, al temor que hay del contagio, evidentemente del COVID, etcétera, el turismo ha sido frenado así de cero, ¿verdad? Entonces fue un golpe bastante fuerte para mi esposo y bueno, y su familia y nosotros, por supuesto, el saber de que, darnos cuenta que de la noche a la mañana, porque fue literal así, simplemente cero ingresos, cero atender su negocio como tal, porque si no habían turistas, no había negocio, ¿verdad? Entonces fue bastante fuerte el darnos cuenta uy, Dios mío, ¿y ahora qué, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y han sido tantas las lecciones, en serio, que hemos experimentado y quisiera hoy presentarme vulnerable ante ustedes y contarles un poquito, porque tal vez muchos de ustedes se vayan a sentir identificadas conmigo y esa es la idea que yo quiero que juntas nos animemos de ver cómo el Señor obra en nuestras vidas y que hay una imagen completa, como lo aprendimos en uno de los congresos de Semilla México, que nosotros solo vemos un pedacito, pero el Señor tiene un plan perfecto y un plan mayor y un plan hermoso en nuestras vidas. Y ha sido súper lindo el ver cómo, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo como esposa, oír a mi esposo decirme, en momentos de frustración, de angustia, decirme, amor, qué duro es verdad, estoy siendo confrontado en este tiempo, darme cuenta que yo creo que si hay algo en lo que yo no había depositado mi confianza por completo, era nuestra economía. Yo creo que yo he entregado todo al Señor, pero ahora que estoy viendo el que no tengo nada, me doy cuenta de que yo tenía mi seguridad en mis negocios y por ende, gracias a Dios, negocios muy prósperos donde daba la oportunidad de nosotros ser muy generosos con las personas que teníamos alrededor, con nuestra iglesia, con etcétera. El darse cuenta, el que ahora no tiene, fue un momento muy frustrante y de humillación, pero humillación linda con el Señor, de decirle, Señor, ¿qué es esto que estoy viviendo? Me estás confrontando en saber de que al fin, o sea, que el único proveedor eres tú, Señor, no son mis fuerzas, no es mi negocio, hoy lo tengo, mañana no. Y me acabo de dar cuenta de que no puede irse así de fácil, ¿verdad? Y fue súper lindo el confrontarse en eso, humillarse en eso y darse cuenta de que había algo en su vida que él necesitaba saber que de donde venía su provisión era del Señor y no de sus negocios, ¿verdad? Entonces, hemos experimentado al Señor de una manera tan linda en este tiempo, tan linda, el hecho de que, como les contaba, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de nosotros dar mucho, pero nunca hemos estado en la posición de aprender a recibir. Entonces, el hecho de saber que una familia y la iglesia querer traernos un diario de comida y nosotros, al principio era como rarísimo, ¿verdad? Nosotros, nos daba como pena, como que no sabíamos recibir y cómo el Señor nos ha mostrado que es parte de entender de que es Él moviendo a sus hijos también a ayudarnos a nosotros en momentos en que necesitamos de su ayuda, de su provisión, de ¿verdad? Entonces ha sido un tiempo demasiado lindo de saber realmente de dónde viene
nuestra ayuda. Y definitivamente quisiera compartirles también un texto de vida. Yo tengo varios textos de vida de la palabra, pero uno que se ha vuelto en este tiempo, uno que leo todos los días, con el que medito todos los días, me levanto con él, me acuesto con él, es este de Habacuc 3, 17, 18, y quisiera compartírselos porque lo he experimentado de una manera muy tangible en este tiempo y estoy segura que muchos de ustedes también. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es definitivamente lo que ha pasado en nuestras vidas en este tiempo. Es simplemente aprender a depender en todo del Señor, en aprender a confiar en sus propósitos, en su tiempo, en sus maneras de podarnos, ¿verdad? Como lo dice el libro de Juan. Y eso es lo que estamos viviendo. Yo le decía a mi esposo, amor, más bien gracias a Dios que a pesar de esta prueba, ¿cuántos matrimonios por algún tipo de crisis económica se divorcian, terminan separados? Y a nosotros esto más bien nos ha unido más, seguimos siendo más equipo, nos unimos a ver cómo nos reinventamos, a ver cómo sacamos adelante nuestra economía familiar. Decidimos emprender dentro de todo en este tiempo que es un poco difícil. ¿Quién diría, verdad? Que en tiempo de pandemia animarse a emprender, pero dijimos, bueno, esto es una oportunidad también de ver cómo podemos bendecir a otros. Entonces nos dimos la tarea de conocer a los productores de café aquí en Costa Rica y darnos cuenta de lo explotados que ellos son y cómo no les aprecian sus cultivos y la compra de sus cosechas, y quisimos escoger así como a una familita joven de productores con gran necesidad económica. Nos unimos a ellos, estamos empezando un negocio de café con muchas ideas ahí, y bueno, gracias a Dios el Señor ahí nos está poco a poco animando a seguir en este emprendimiento y dando el fruto de nuestro esfuerzo también en toda la preparación. Pero han sido momentos bastante difíciles, pero también donde hemos aprendido a ver al Señor y su gracia y su misericordia de maneras que nunca habíamos experimentado, y cómo el Señor esto nos ha hecho formar carácter, nos ha formado como familia, el ver a nuestros hijos sentarnos y decirnos, bueno, chicos, hemos estado acostumbrados a esto, ahora nos toca acomodarnos, recortar presupuesto, vivir aquí, allá, ¿verdad? Y cómo ver hasta el orgullo, como mi hija mayor les contaba, ella dijo, no, yo también quiero aportar, y ella empezó a ver cómo emprendía y empezó a trabajar y empezó a colaborar. Entonces es lindísimo cómo podemos ver que dentro de todo hay un propósito, ¿verdad? Para crecer, para unirnos como familia, para poder bendecir a otros también, y sobre todo recordar que solamente podemos depender de Él. Él es el único que permanece, porque hoy tenemos, mañana no sabemos, y lo hemos comprobado nosotros de una manera súper tangible. Sabemos que en algún momento posiblemente el turismo vuelva a reactivarse y demás, pero ya eso hasta no nos roba la paz o el pensamiento, sino que ya entendimos que si esto es lo que el Señor quiere que vivamos en este momento, queremos vivirlo a minuto y ser edificados y ser incluso corregidos, como lo que leímos en el Salmo anterior que les leí, porque es parte de su plan, ¿verdad? Para nosotros, sus hijos. Y también aquí, volviendo al Salmo 1, describe a alguien que permanece satisfecho y firme y comprometido sin importar las circunstancias que puedan estar atacando a su vida. Él quiere que seamos felices sin importar por lo que estemos pasando.
Ahora, eso no significa que tus circunstancias serán fáciles. Algunas de nosotras estamos enfrentando dificultades reales, como las que les conté ahorita. O si no las estás enfrentando ahorita, es probable que en algún momento puedas pasar por algún momento de prueba. Pero el hecho es que vivimos en un mundo caído, donde hay dificultades, las dificultades son inevitables. Este es un mundo donde tenemos violencia, delincuencia, abusos, enfermedades, como lo hemos visto ahora con la pandemia, traiciones, divorcios, promesas rotas, desastres naturales, desbalances mentales, físicos, económicos y relacionales, todo lo anterior y aún más. Pero aquí están las buenas noticias, que Dios está redimiendo este mundo deteriorado y caído. Este tema de la bendición la encontramos por toda la Escritura, hermanas. Desde el primer capítulo hasta el último. Tu vida será o no bienaventurada dependiendo de cuál de los dos caminos escojamos, de cuál senda querés aferrarte, porque este mundo está diseñado para distraernos y creer que podemos tomar el control de nuestras vidas en las cosas que ofrece este mundo, pero el Señor nos dice que nos aferremos y nos enseña que solo Él es el que tiene, en el que podemos aferrarnos de verdad. El hecho de que somos más felices cuando disfrutamos a Dios y cumplimos su voluntad y propósitos para nuestras vidas, para llenar la tierra de su gloria, y simplemente para eso, el poder glorificar su nombre con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, y poder compartir la buena noticia a todas las personas que nos rodean. Esto que les contaba del productor con el que empezamos a hacer negocios del café, ha sido una oportunidad lindísima de compartir el evangelio y compartirle de Cristo y ver dentro de todo. Yo el otro día le decía a James, amor, bueno, si no hubiéramos sido movidos en esta prueba, tal vez no hubiéramos podido conocer a Esteban, que se llama el productor, y no hubiéramos podido compartirle de Cristo a él y a su familia y poder, o sea, tantas cosas. Y bueno, tengo muchas historias, pero se nos haría muy largo, ¿verdad? De cómo dentro de este tiempo el Señor nos ha permitido seguir compartiendo de Él y contarles a todos dónde está nuestra esperanza depositada, ¿verdad? Y esto me hace recordar muchísimo el Salmo 16:11 y es con el que quisiera cerrar, que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces no permitamos que este mundo nos vea así como distraídas en lo que ofrece, sino que nos deleitamos en la palabra del Señor día y noche, que vamos a ser esos árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, porque eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Entonces, eso quería contarles, mis hermanas, y retarlas de verdad que nada, aunque hayan tiempos de sequía, tiempos de dificultad, que nada de esto nos distraiga de lo verdadero que es Cristo y la esperanza que Él ha depositado en nosotras. No hay nada que se compare a permanecer en Él y en sus propósitos. Son mucho más grandes definitivamente y mejores de lo que nosotras en nuestra humanidad pudiéramos escoger o caminar. Entonces, quisiera cerrar en oración, si me acompañan, y espero de verdad que este salmo, como les dije al principio, lo lean y lo estudien y hasta lo memoricen, porque realmente debe ser algo que nos debemos estar aferradas, el meditar en la palabra todos los días. Así que, Señor, gracias por esta mañana que nos permites compartir, meditar, estudiar tu palabra. Gracias porque exhortas nuestra vida. Gracias porque nos
llenas de vida, de esperanza, de propósito, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso, gracias porque a pesar de nosotros, haces tu obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estas oportunidades tan lindas de estar conectadas a través de la tecnología y poder crecer juntas, aprender juntas, estudiar tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, gracias por lo bueno que eres. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.